La tormenta de disparos láser rebotando por todo el hangar cesó de repente. Racimos de droides de combate se retiraron tras las naves y salieron por las escotillas. El rostro familiar de Obi-Wan asomó al otro lado de su hoja mientras dejaba que ésta se apagara. Odio que hagan eso. El sable láser de Anakin Skywalker había vuelto ya a su cinto. ¿Que hagan qué? Abandonar la batalla y retroceder sin motivo. Siempre hay un motivo, maestro. Obi-Wan asintió. Por eso lo odio. Anakin contempló el suelo cubierto de humeantes partes de droides, dispersadas por todo el hangar. Se encogió de hombros y se ajustó el guante negro. R2, ¿dónde está el canciller? El conector de datos del pequeño droide rotó en la conexión de la pared. Su ojo holoproyector giró sobre sí mismo, y el láser azul generó una imagen fantasmal cerca de la bota de Anakin. Palpatine encadenado a una gran silla. Incluso en el pequeño borrón translúcido, parecía agotado y dolorido, pero seguía vivo. El corazón de Anakin latió una vez contra sus costillas, dolorosamente. No llegaba demasiado tarde. Esta vez no. Se inclinó sobre una rodilla y miró la imagen con ojos entrecerrados. Palpatine parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo había visto. Un músculo se abultó a lo largo de la mandíbula del joven Jedi. Si Grievous le había hecho daño, si tan solo lo había tocado. La mano de Duracero articulado se cerró con tanta fuerza dentro de su guante negro que la retroalimentación electrónica le hizo daño en el hombro. Obi-Wan habló desde encima de ese hombro. ¿Tienes su localización? La imagen ondeó y se retorció hasta formar un plano del crucero. R2 mostró una pulsación de azul más claro en lo más alto de la espiral cónica. En las habitaciones del general, dijo Obi-Wan, ¿alguna señal del propio Grievous? La pulsación saltó al puente del crucero. ¿Y sus guardias? La holoimagen volvió a ondear y se transformó una vez más en una imagen de las habitaciones del general. Palpatine parecía estar solo. La silla estaba en el centro de una zona de suelo vacío, mirando hacia una enorme pared curva de visualización. «Esto no tiene sentido», murmuró Anakin. «Claro que lo tiene. Es una trampa». Anakin apenas le oyó. Se miraba el puño enguantado. Lo abrió, lo cerró y volvió a abrirlo. El dolor de su hombro bajaba hasta su bíceps. Y no se paraba. Su codo siseaba y también su antebrazo. Sentía la muñeca como bañada en grava al rojo. Y su mano ardía. Pero no era su mano, ni su muñeca, ni su antebrazo, ni su codo. Todo era una creación artificial de Duracero y servomotores. ¿Anakin? Los labios de Anakin se contrajeron, mostrando los dientes. Duele. ¿Tu brazo de repuesto? ¿Cuándo lo equipaste con sensores de dolor? No lo he hecho. Esa es la cuestión. El dolor está en tu mente, Anakin. No. El corazón de Anakin se congeló. Su voz se tornó tan fría como el espacio. Lo siento a él. ¿A él? A Dooku. Está aquí, en esta nave. Ah, asintió Obi-Wan. Seguramente. ¿Lo sabías? Lo suponía. ¿Creías que Grievous no habría encontrado el emisor de Palpatine? No puede ser accidental que la señal del señalizador del canciller se recibiera con esa claridad en medio de tanta contramedida electrónica. Esto es una trampa para Jedi. Obi-Wan posó una cálida mano en el hombro de Anakin. El rostro del maestro Jedi estaba más serio que nunca. Posiblemente una trampa dispuesta para nosotros, una trampa personal. La mandíbula de Anakin se tensó.
Estás pensando en cómo intentó reclutarte en Geonosis antes de que te enviara a ser ejecutado. Es posible que tengamos que volver a enfrentarnos a esa elección. No es una elección. Anakin se levantó. Su mano se cerró y permaneció así, a 1 centímetro de su sable láser. Que nos la ofrezca. Llevo mi respuesta en el cinturón. Ve con cuidado, Anakin. Nuestra prioridad es la seguridad del canciller. Sí, sí, por supuesto. El hielo en el pecho de Anakin se derritió. De acuerdo, es una trampa. ¿Qué hacemos ahora? Obi-Wan se permitió una sonrisa mientras se dirigía hacia la siguiente salida del hangar. Lo de siempre, mi joven amigo. Hacerla saltar. Puedo trabajar con ese plan. Anakin se volvió hacia su astromecánico. Tú quédate aquí, R2. El pequeño droide le interrumpió con un zumbido. Sin discusiones. Quédate. Lo digo en serio. El silbido de réplica de R2 tenía un tono claramente triste. Mira, R2, alguien tiene que mantener el contacto con el ordenador. ¿Ves en mí algún conector de datos? El droide pareció mostrarse de acuerdo, pero no antes de pitar algo que sonó como una sugerencia de dónde podía buscarlo. Obi-Wan negó con la cabeza desde la escotilla abierta. La verdad, la forma en que hablas con esa cosa. Anakin caminó hacia él. Cuidado, maestro, herirás sus sentimientos. Obi-Wan se paró en seco y con una extraña expresión en el rostro, como si intentase sonreír y fruncir el ceño al mismo tiempo. ¿Anakin? Este no contestó. No podía contestar. Estaba mirando a una imagen de dentro de su mente. Una imagen número, una realidad, un recuerdo de algo que todavía no había sucedido. Vio al conde Dooku de rodillas. Vio sables láser cruzados ante el cuello del conde. Las nubes se despejaron en su corazón. Nubes de Javiim, de Argonar, de Camino y hasta del campamento Tusken. Por primera vez en demasiados años se sintió joven, tan joven como era realmente. Joven, libre y lleno de luz. Maestro. Su voz parecía la de algún otro, de alguien que no había visto lo que él había visto, que no había hecho lo que él había hecho. Maestro, aquí, ahora, tú y yo. ¿Sí? Pestañeó. Creo que vamos a ganar la guerra. El vasto hemisferio de la pared de visualización floreció con la batalla. Sofisticados algoritmos sensores comprimían el combate que se extendía por toda la órbita de la capital galáctica hasta convertirlo en una visión al alcance del disfrute del ojo desnudo. Cruceros, separados por cientos de kilómetros y que intercambiaban disparos a casi la velocidad de la luz, parecían casi pegados casco con casco, unidos por pulsantes cables de fuego. Las descargas de turboláser se convertían en veloces haces de luz que se rompían en astillas prismáticas contra los escudos que florecían en supernovas en miniatura, que se tragaban naves enteras. Las invisibles nubes de mosquitos, que eran en realidad duelos entre cazas estelares, se convirtieron en un luminoso baile de polillas de sombra al final de la breve primavera de Coruscant. El único mueble en el interior de esa inmensa curva de carnicería filtrada por ordenador era una silla situada en medio de un amplio suelo vacío, la llamada silla del general. Igual que ese camarote, situado en lo alto de la torre cónica de la nave insignia, era conocido como las habitaciones del general. Dando la espalda y la poich a esa silla y al hombre encadenado a ella, con las manos cruzadas bajo la capa de sedoso tejido gormano, estaba el conde Dooku, Darth Tyrannus, señor de los Sith. Contemplaba la obra de su maestro, y era buena.
Más que buena, era magnífica. Incluso el temblor ocasional de la cubierta bajo sus botas, cuando la nave se estremecía ante los torpedos enemigos y las descargas de turboláser, lo sentía como un aplauso. Tras él sonó el murmullo del holocomunicador interno de la nave, que crujió con una voz que era a la vez electrónica y extrañamente expresiva, como si fuera un hombre hablando a través del vocalizador electrosónico de un droide. «Señor Tyrannus, ya han llegado Kenobi y Skywalker». Sí. Dooku había sentido a ambos en la fuerza. «Guíalos hasta mí. Mi señor, debo volver a expresar mi objeción a...». Dooku se volvió y desde su imponente altura miró a la holoimagen azulada del comandante del Mano Invisible. «Ya he tomado nota de sus objeciones, general. Déjeme a mí a los Jedi. Pero al guiarlos hasta usted también los enviamos directos al propio canciller. ¿Por qué sigue él todavía en esta nave? Debería estar oculto, debería estar protegido. Deberíamos haberlo sacado del sistema hace horas. Las cosas son como son, porque Lord Sidious desea que sean así. En caso de que desee seguir poniendo objeciones, por favor, tómese la libertad de presentárselas a él. Yo, no creo que eso sea necesario. Muy bien, entonces. Limite sus esfuerzos a impedir que nos aborden tropas de refuerzo. Ningún Jedi supone un peligro para mí sin sus mascotas clon respaldándole. Otro estremecimiento sacudió la cubierta, esta vez de forma más pronunciada, seguido de un repentino cambio en el sentido de la gravedad artificial del crucero que habría hecho tambalearse a otro hombre. Pero con la fuerza manteniendo la solidez dignificada de su postura, el efecto que provocó en Dooku se limitó a un alzamiento de ceja. ¿Y puedo sugerir que dedique algo de atención a proteger esta nave? Que la destruyan estando usted y yo a bordo podría perjudicar seriamente a esta guerra. ¿No le parece? Eso ya se está haciendo, mi señor. ¿Desea mi señor observar el avance de los Jedi? Puedo conectar los monitores de seguridad a este canal. Gracias, general. Eso sería muy de agradecer. Es usted tan cortés como siempre, mi señor. Grievous, fuera. El conde Dooku se permitió una sonrisa casi invisible. Su inmutable cortesía, rasgo de la verdadera aristocracia, acudía a él sin esfuerzo, pero, de algún modo, siempre parecía impresionar al simple populacho. Además de aquellos con mentalidad de simple populacho, al margen de sus logros o su rango, como por ejemplo ese ciborg repulsivo de Grievous. Suspiró. Grievous era útil. No solo era un comandante de campo muy capaz, sino que pronto sería un maravilloso chivo expiatorio al que achacar todas las atrocidades de esta guerra tristemente necesaria. Alguien tenía que cargar con eso, y Grievous era la criatura ideal para esa tarea, porque, desde luego, no sería Dooku. De hecho, era uno de los objetivos de la cataclísmica batalla que tenía lugar afuera. Pero no el único. La imagen de escáner azul que tenía delante se convirtió en un conjunto de miniaturas de Kenobi y Skywalker, tal y como los había visto muchas veces antes, avanzando hombro con hombro, haciendo girar los sables láser, mientras desmantelaban con entusiasmo un droide tras otro, sintiéndose como si estuvieran ganando, cuando en realidad eran conducidos justo hasta donde los señores Sith querían. Eran como niños. Dooku negó con la cabeza. Casi era demasiado fácil. Este es Dooku, Darth Tyrannus, conde de Sereno. El que una vez fue un gran maestro Jedi, ahora el mayor señor de los Sith, es un coloso oscuro que domina la galaxia. Némesis de la corrupta República, oriflama de la Confederación de los Sistemas Independientes, es la personificación de la conmoción y el temor.
Fue uno de los Jedi más respetados y poderosos de los 25.000 años de historia que tiene la Orden. Pero ahora, a la edad de 70 años, sus principios no le permitían seguir sirviendo a una república donde el poder político se vende al mejor postor. Se despidió de su padawan, Qui-Gon Jinn, ya un maestro legendario por méritos propios, y se despidió de sus amigos íntimos del Consejo Jedi, Mace Windu y el anciano maestro Yoda. Se despidió de la propia Orden Jedi. Se le considera uno de los perdidos, los Jedi que renunciaron a su lealtad a la Orden y dimitieron de los deberes de la caballería Jedi para servir a ideales aún más elevados que los profesados por la propia Orden. Los 20 perdidos, como se les llama desde que Dooku ingresó en sus filas, son recordados por los Jedi con honor y con pesar. Sus efigies, esculpidas en bronce, se alzan en la capilla donde se encuentran los archivos del templo. Esas imágenes de bronce son melancólicos recuerdos de que algunos Jedi tienen necesidades que la Orden no puede satisfacer. Dooku se retiró a los dominios de su familia, el sistema planetario de Sereno. Al asumir el título hereditario de conde, se convirtió en uno de los seres más ricos de la galaxia. Su inmensa riqueza podría haber comprado la alianza de los senadores que quisiera, dada la desvergonzada corrupción endémica a la República, y quizás hasta comprar el control de la misma República. Pero un hombre de su linaje, de sus principios, nunca se rebajaría a ser el señor de un montón de basura, el jefe de una horda de saqueadores que se enfrentan por migajas, y, para él, la República no era más que eso. Así que empleó el gran poder de su fortuna familiar y el poder enormemente mayor de su incuestionable integridad para empezar a limpiar la galaxia de la llaga que era esa supuesta democracia. Es el icono del movimiento separatista, su cara pública. Es a la Confederación de Sistemas Independientes lo que Palpatine a la República, el símbolo vivo de la justicia de su causa. Esta es la versión de cara al público. Esta es la versión que hasta Dooku se cree en sus momentos de debilidad. La verdad es más complicada. Dooku es diferente. No recuerda muy bien cuándo descubrió que era diferente. Quizá cuando era un joven padawan y fue traicionado por otro aprendiz que había afirmado ser su amigo. Lorian Nod se lo había dicho a la cara. Tú no sabes lo que es la amistad. Y no lo sabía. Se había enfurecido, por supuesto, tanto que su reputación había corrido peligro, y se había enfurecido consigo mismo por su error de juicio y por haber considerado aliado a alguien que en realidad era un enemigo. Lo más asombroso de todo el asunto fue que, incluso después de delatarlo ante los Jedi, el otro chico había esperado que él participara en una mentira, en nombre de su amistad. Todo había sido tan absurdo que no supo cómo responderle. De hecho, nunca había estado muy seguro de a qué se referían los seres al hablar de amistad. Pese a sentir en los demás la energía que provocaban las emociones, siempre había percibido el amor, el odio, la alegría, la ira, traducidos a otra clase de sentimientos, los que tenían sentido para él. Podía comprender los celos y también la posesión. Él era feroz cuando algún ser se apodera de lo que le pertenecía por derecho. La intolerancia, la intratabilidad del universo y las vidas indisciplinadas de sus habitantes. Ese era el estado natural de las cosas. El rencor es una diversión. Él obtenía un placer considerable del sufrimiento de sus enemigos. El orgullo es una virtud en un aristócrata y la indignación un derecho inalienable cuando alguien osaba impugnar su integridad, su honor o su legítimo puesto en la cima de la jerarquía natural de la autoridad. Y la indignación moral
tenía para él todo el sentido. Cuando los asuntos incorregiblemente vulgares de los seres ordinarios se negaban a conformarse a la estructura claramente obvia de cómo debe ser la sociedad. Es completamente incapaz de que le importe lo que cualquier criatura pueda sentir por él. Solo le importa lo que esa criatura pueda hacer por él. Oh, él. Muy posiblemente sea así, porque los demás seres son muy interesantes, o, en cierto sentido, completamente reales. Para Dooku, los demás seres son, sobre todo, abstracciones, simples bocetos, esquemáticos que se dividen en dos categorías básicas. La primera es valiosos, seres que pueden ser utilizados para servir a sus diversos intereses. Entre ellos estaban durante una buena parte de su vida, y hasta cierto punto ahora mismo, los Jedi, especialmente Mace Windu y Yoda, quienes le consideraron su amigo durante tanto tiempo. Tiempo, que eso les cegó por completo a la verdad de sus actos. Y por supuesto, y solo por el momento, la Federación de Comercio, el Clan Bancario Intergaláctico, la Tecnounión, la Alianza Corporativa y los fabricantes de armas de Geonosis. Y hasta el simple populacho de la galaxia, que existe sobre todo para proporcionarle un público lo bastante amplio como para hacer justicia a su grandeza. La otra categoría es amenazas. En este segundo grupo incluye a todos los seres inteligentes que no pueden incluirse en el primero. No hay una tercera categoría, y algún día puede que no haya segunda. Ser considerada una amenaza por el conde Dooku es una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte que, por ejemplo, piensa ejecutar en sus actuales aliados, los dirigentes de las mencionadas Federación de Comercio, Clan Bancario Intergaláctico, Tecnounión, Alianza Corporativa y Armeros Geonosianos. La traición es el camino de los Sith. El conde Dooku contempló con clínico desagrado cómo las imágenes del escáner azul de Kenobi y Skywalker se enzarzaban en una farsa persecución ridícula, perseguidos por droides destructores dentro y fuera de las vainas de los turboascensores que se desplazaban arriba y abajo, y hasta lateralmente. Será una vergüenza ser capturado por él, dijo despacio, en tono meditativo, como si hablara solo para sí mismo. La voz que le respondió le resultaba tan familiar que a veces sus pensamientos hablaban por ella en vez de por la suya. Una vergüenza a la que podrás sobrevivir, Lord Tyrannus. Después de todo, es el Jedi más grande que existe, ¿no? ¿Acaso no nos hemos asegurado de que toda la galaxia comparta esta opinión? Así es, maestro, así es. Dooku volvió a suspirar. Hoy sentía hasta la última hora de sus 83 años. Me resulta fatigoso hacer el papel de villano durante tanto tiempo, maestro. Me sorprendo esperando con impaciencia un cautiverio honorable. Un cautiverio que le permitiera pasar cómodamente el resto de la guerra, que le permitiera repudiar a sus antiguos aliados cuando aparentara descubrir la verdadera amplitud de los crímenes cometidos por los separatistas contra la civilización, y que le permitiera unirse al nuevo gobierno, conservando intacta su reputación de integridad e idealismo. El nuevo gobierno. Esa había sido la estrella de su destino todos estos años. Un gobierno limpio, puro y directo, sin la desagradable humillación que suponía pedir favores al populacho ignorante y a las criaturas subhumanas que conformaban esa república que tanto despreciaba. El gobierno al que serviría sería la autoridad personificada. Autoridad humana. No era accidental que las principales potencias que conformaban la Confederación de Sistemas Independientes fueran neimoidianos, skakoanos, quarren, aqualish, jun, gosam, mirtianos, kooribar y geonosianos. Al final de la guerra, los alienígenas serían aplastados y desposeídos de todas sus pertenencias, y sus sistemas y sus riquezas serían entregados a los únicos seres merecedores de ello, seres humanos. Dooku serviría a un imperio del hombre, y lo serviría como solo él podía servirlo.
porque había nacido para servirlo. Aplastaría la Orden Jedi para crearla de nuevo, sin ataduras con políticos corruptos, sino libre para llevar a la galaxia la verdadera autoridad y la verdadera paz que necesitaba desesperadamente. Una orden que no negociaría, que no mediaría, una orden que se impondría. Los supervivientes de la Orden Jedi se convertirían en el ejército Sith, el puño del Imperio, y ese puño se convertiría en un poder muy superior al más oscuro sueño de cualquier Jedi. Los Jedi no eran los únicos usuarios de la fuerza que había en la galaxia. De Hapes a Harum Kal, de Kifu a Datomir, había poderosos humanos y casi humanos grandes en la fuerza que se habían negado a entregar a sus hijos a una vida de servidumbre en la Orden Jedi. No rechazarían al ejército Sith, no se les daría esa elección. Dooku frunció el ceño ante la holoimagen. Kenobi y Skywalker seguían con su comedia barata en otro turboascensor, posiblemente manipulado por un Grievous, que intentaba divertirse un poco mientras los droides de combate les perseguían con torpeza. La verdad es que todo eso era tan indigno. ¿Puedo sugerir, maestro, que demos otra oportunidad a Kenobi? El respaldo de un Jedi de su integridad sería muy valioso al establecer la legitimidad política de nuestro imperio. Ah, sí, Kenobi. La voz de su maestro se tornó sedosa. Hace mucho que te interesas por Kenobi, ¿verdad? Por supuesto. Su maestro fue mi Padawan. En cierto sentido, es casi mi nieto. Es demasiado mayor, está demasiado adoctrinado, irrecuperablemente envenenado por las fábulas Jedi. Quedó muy claro en Geonosis, ¿verdad? Cree servir a la fuerza en sí. La realidad no es nada ante semejante convicción. Dooku suspiró. Se suponía que no debía afectarle, y menos habiendo ordenado anteriormente la muerte de ese maestro Jedi. Muy cierto, supongo. Somos afortunados, al no haber actuado nunca, motivados por ilusiones semejantes. Kenobi debe morir. Hoy, por tu mano. Su muerte puede ser la clave que nos entregue a Skywalker para siempre. Dooku lo comprendía. La muerte del mentor de Skywalker no solo rompería el ya precario equilibrio emocional del joven Jedi, y lo arrojaría por el más oscuro de los precipicios, sino que eliminaría el principal obstáculo para su conversión. Mientras Kenobi siguiera con vida, Skywalker nunca estaría del todo en el bando de los Sith. La inamovible fe de Kenobi en los valores Jedi mantendría la venda Jedi en los ojos de Skywalker y pondría grilletes Jedi al verdadero poder del joven. Aún así, Dooku tenía sus reservas. Todo estaba pasando con excesiva rapidez. ¿Había meditado Sidious todas las implicaciones de esa operación? Debo preguntártelo, maestro. ¿De verdad es Skywalker el hombre que queremos? Es poderoso, potencialmente, incluso más que yo. Precisamente por eso, dijo Dooku en tono meditativo. No sé si sería mejor matarlo. ¿Tan seguro estás de poder hacerlo? Por favor, ¿de qué sirve el poder si no lo controla la disciplina? El chico es tan peligroso para sí mismo como para sus enemigos. Y ese brazo mecánico. El labio de Dooku se frunció con ensayado desagrado. Repulsivo. Quizá debiste perdonarle su brazo de verdad. Un caballero habría aprendido a luchar con una sola mano. Dooku hizo un gesto, desechando la idea. Ya ni siquiera es humano del todo. El uso de esos sistemas biodroides en Grievous es casi perdonable, pues antes era una criatura de por sí tan desagradable que sus partes mecánicas no dejan de ser una clara mejora. Pero, ¿una fusión de droide y humano? Es horroroso. El colmo del mal gusto. ¿Cómo podremos justificar nuestra asociación con él? ¡Qué afortunado soy! El tono sedoso de su maestro se suavizó aún más. Teniendo un aprendiz que considera adecuado cuestionarme. Dooku alzó una ceja. Me he propasado, maestro, dijo con su elegancia habitual.
Solo estoy comentando la situación, no discutiéndola. En absoluto. El brazo de Skywalker lo hace aún más útil para nuestros objetivos. Es el símbolo permanente de los sacrificios que ha hecho en nombre de la paz y la justicia. Es una marca de heroísmo que deberá llevar públicamente el resto de su vida. Nadie podrá mirarlo y dudar de su honor, su valor y su integridad. Es perfecto tal como es. Perfecto. La única cuestión que queda es si será capaz de trascender las limitaciones artificiales del adoctrinamiento Jedi. Y justamente para descubrir eso, mi señor conde, es para lo que se ha concebido la operación de hoy. Dooku no podía discutirlo. El Señor Oscuro no solo había introducido a Dooku en regiones de poder que superaban sus más espectaculares fantasías, sino que también era un manipulador político tan sutil que casi podía pensarse que sus habilidades empequeñecían hasta el poder del mismísimo lado oscuro. Se dice que cada vez que la fuerza cierra una escotilla, se abre una ventana, y que por cada ventana que se ha agrietado en los últimos 13 años estándar, hay un señor oscuro de los Sith en su borde, mirando por la grieta, pensando en la mejor manera de atravesarla. Mejorar el plan de su maestro era casi imposible. Debía admitir que su idea de sustituir a Skywalker por Kenobi era producto de cierto sentimentalismo inoportuno. Skywalker era, casi con seguridad, el hombre adecuado. Debía serlo. Darth Sidious había dedicado una cantidad considerable de años a que fuera así. La prueba de hoy eliminaría el casi. No tenía ninguna duda de que Skywalker caería. Dooku comprendía que todo esto era algo más que una prueba para Skywalker. Estaba seguro de que, aunque Sidious no lo había dicho claramente, él también estaba siendo puesto a prueba. El éxito demostraría a su maestro que era digno de recibir el manto del maestrazgo. Cuando acabase la inminente batalla, ya habría iniciado a Skywalker en las muchas glorias del lado oscuro, tal y como Sidious lo había iniciado una vez a él. No dedicó ningún pensamiento a su fracaso. ¿Por qué iba a hacerlo? Pero, perdona, maestro, ¿estás seguro de que Skywalker aceptará mis órdenes si Kenobi cae ante mi hoja? Debes admitir que su biografía no da muchas seguridades de que sea capaz de mostrarse obediente. El poder de Skywalker conlleva más que la simple obediencia. Conlleva creatividad y suerte. Nunca tendremos que preocuparnos de darle la clase de instrucciones que requiere. Por ejemplo, Grievous. Hasta los estúpidos ciegos del Consejo Jedi pueden ver esto con claridad. Ni siquiera ellos intentan decirle cómo, se limitan a decirle qué. Y él encuentra el camino. Siempre. Dooku asintió. Por primera vez desde que Sidious le reveló toda la sutileza de este golpe maestro, se permitió relajarse lo bastante como para imaginar el resultado. Al capturar heroicamente al conde Dooku, Anakin Skywalker se convertiría en el héroe definitivo. Sería el mayor héroe en la historia de la República, quizá de la propia Orden Jedi. La pérdida de su querido compañero añadiría la cantidad justa de tragedia para que la melancolía tiñera sus palabras cuando concediera entrevistas en la Holo-Red, denunciando la corrupción del Senado que había prolongado la guerra, o cuando insinuara delicadamente, muy delicadamente, por no decir reticentemente, que la corrupción dentro de la Orden Jedi también había prolongado la guerra, cuando anunciase la creación de una nueva orden de guerreros usuarios de la fuerza. Sería el perfecto general al mando del ejército Sith. Dooku, impresionado, solo podía negar con la cabeza, y pensar que solo días antes, los Jedi parecían casi a punto de descubrir, e incluso destruir, todo aquello por lo que habían trabajado su maestro y él. Pero no debía temer nada. Su maestro no perdía nunca. Nunca perdería. Era la personificación de lo imbatible. ¿Cómo se puede derrotar a un enemigo que uno considera un amigo? Y ahora, con un único y brillante golpe, su maestro volvería a la Orden Jedi del revés, como un Ouroboros de Etrani, devorando su propia cola. Y este
Era el día, la hora. La muerte de Obi-Wan Kenobi sería la muerte de la República. Hoy nacería el Imperio. Tyrannus, ¿te encuentras bien? Estoy. Dooku se dio cuenta de que los ojos se le humedecían. Sí, maestro. Estoy más que bien. Hoy es el clímax, el gran final, la culminación de todas tus décadas de esfuerzos. Me siento algo abrumado. Recupérate, Tyrannus. Kenobi y Skywalker están cerca de la puerta. Interpreta tu papel, aprendiz, y la galaxia será nuestra. Dooku se irguió, y por primera vez miró a su maestro a los ojos. Darth Sidious, señor oscuro de los Sith, estaba sentado en la silla del general, encadenado a ella por la muñeca y el tobillo. Dooku hizo una reverencia. «Gracias, canciller. Retírate». «Ya están aquí», replicó Palpatine de Naboo, canciller supremo de la República.